El día de hoy vamos a ver cómo calcular el volumen de una pirámide. Ya anteriormente analizamos cómo determinar la fórmula de este volumen, que es área de la base por altura sobre 3. Vamos a ver algunos ejemplos para comprender cómo calcular el volumen de una pirámide. Leamos este primer ejemplo. Una pirámide tiene una altura de 5 metros y una base cuadrangular, donde uno de sus lados mide 4 metros. Encuentra el volumen de la pirámide. Muy bien, aquí tenemos del lado derecho la fórmula para el volumen de una pirámide, la cual nos dice que tenemos que multiplicar el área de la base por la altura y a eso lo vamos a dividir entre 3. Entonces, vamos a calcular primero el área de la base. Vemos aquí que esta pirámide tiene una base cuadrangular. Por lo tanto, vamos a dibujar aquí más o menos un cuadrado donde todos sus lados tienen que medir lo mismo, que esa es una de las o la característica principal de un cuadrado. Todos sus lados tienen que medir lo mismo. Y nos dice que uno de sus lados mide 4 metros. Entonces le ponemos ese valor aquí, 4 metros. Por lo tanto, todos estos lados también tienen que medir 4 metros. Ahora, vamos a calcular entonces el área de la base. ¿Sí? El área va a ser igual a... Sabemos que para calcular el área de un cuadrado tenemos que multiplicar lado por lado. Como ya sabemos cuánto vale este lado, pues vamos a multiplicar 4 por 4. Y así calcularíamos el área de este cuadrado. Lo vamos a hacer por aquí. Entonces tenemos que el área es igual a 4 por 4, que eso es igual a 16. Y como estamos hablando en metros, el área siempre se expresa en unidades cuadráticas. Entonces aquí ponemos 16 metros cuadrados. Ya tenemos el área de la base, que equivale a 16 centímetros. Este valor lo vamos a sustituir en esta fórmula y también vamos a sustituir la altura, que ya conocemos que nos da el problema, que vale 5 metros. Entonces vamos a sustituir volumen, tiene que ser igual a área de la base, ya la encontramos, vale 16. Entonces ponemos 16 por la altura nos le da el problema, vale 5 metros, y eso lo vamos a dividir entre 3. Y aquí solo es cuestión de hacer estas operaciones matemáticas. 16 por 5, eso nos da 80, y 80 entre 3, eso da aproximadamente 26.667 metros, perdón. Pero el volumen siempre se expresa en unidades cúbicas. Por lo tanto, este valor de volumen lo tenemos que expresar en metros cúbicos. Y este sería el resultado que nos pide el problema. El volumen de esta pirámide es 26.667 metros cúbicos. Pasemos a este segundo ejemplo. Vamos a aplicar la misma fórmula. Primero hay que leerlo bien para saber qué valores nos da. Nos dice, encuentra el volumen de una pirámide donde su altura es 12 centímetros. La base de la pirámide tiene forma rectangular y sus medidas son 4 centímetros de base por 5 de altura. Entonces aquí de igual manera tenemos que encontrar volumen. Nos vamos a seguir apoyando de esta fórmula que tenemos del lado derecho. Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. No hay que confundir esta altura con esta altura. Si bien ambas representan una misma, distancia, o en este caso las dos representan una altura, esta que está aquí representa la altura, ¿sí? Le voy a poner H, la altura de la pirámide, ¿sí? De la pirámide. Y esta altura es la altura
pero de la base. ¿Sí? Sabemos que la base tiene forma rectangular, por lo tanto, estos 5 centímetros representan la altura de este rectángulo, para no confundirlas una con otra. Teniendo eso en cuenta, entonces, tenemos que encontrar primero el área de la base. Como sabemos que tiene forma rectangular, pues la podemos dibujar por acá abajo. Entonces, aquí trazamos un rectángulo, más o menos. ¿Sí? Y sus medidas nos dice que tiene que ser 4 centímetros de base por 5 de altura. Entonces, quedaría más o menos así. Solamente es para tenerlo como una referencia. Y entonces, aquí tenemos base 4 y altura 5. Primero necesitamos calcular esta área. El área de un rectángulo es base por altura. La base es 4 y la altura es 5. Por lo tanto, vamos a multiplicar 4 por 5. Al hacerlo, eso nos da 20. Como es área y estamos hablando de centímetros, entonces aquí vamos a poner centímetros cuadrados. Ya que tenemos esta área de la base, la vamos a sustituir en esta parte de la fórmula del volumen. Ya sabemos que esta área es 20, entonces la podemos multiplicar por la altura de la pirámide, que es esta que está acá arriba, que vale 12 centímetros. Entonces, la fórmula para el volumen quedaría V igual a área de la base. Ya encontramos que vale 20. Sería 20 por la altura de la pirámide, que vale 12, y todo eso sobre 3. Y aquí solamente sería cuestión de resolver esta operación que tenemos por acá. Podemos multiplicar los valores de aquí arriba, 20 por 12, eso nos da 240, 240 sobre 3, eso es 80 centímetros cúbicos. Y este sería el volumen de esta pirámide del segundo ejemplo. Y de esta manera podemos calcular el volumen de una pirámide.